Capítulo 7. El asedio de las Mabestias. 1 día y 7 horas desde la última muerte, 4 muertes. Señorita, aléjese de aquí con Mimi y Ataru y busquen refugio. Yo me encargaré de evitar que las alcancen, incluso si debo sacrificar mi vida, lo haré. Tibei, no, ven con nosotros. No pienso dejarte atrás. No puedo hacerlo, señorita. Si alguien no se encarga de contenerlos, será imposible escapar. Son demasiados. Tibei, Anastasia maldijo por dentro. Ella sabía que Tibei estaba en lo correcto. Usted es como una hermana mayor para nosotros, señorita. Ha estado ahí para nosotros desde que nuestro padre murió, y no pienso permitir que toda esa bondad sea desperdiciada. Escape, señorita. Se lo ruego. Tibei, ofuscado, miró hacia el frente y liberó otro estruendoso rugido. Tras deshacerse de las Mabestias que se estaban acercando, miró a su hermana, que parecía encontrarse en estado de shock. Su mirada estaba posada sobre el cuerpo malherido de Hétaro. Mimi. Hermana. Parpadeando, la niña volteó hacia su hermano. Su piel se encontraba pálida y lágrimas no paraban de brotar de sus hermosos ojos cargados de inocencia. Los dos hermanos intercambiaron miradas, y sin necesidad de palabras, se transmitieron lo que tenían que decirse. Mimi, sintiendo su corazón estrujarse, se forzó a retomar su juguetona sonrisa y tomó la mano de la señorita, de Anastasia. Señorita, Mimi se encargará de protegerla. Déjele la retaguardia a Tibei, estoy segura de que él regresará apenas termine de lidiar con esas molestas Mabestias. Mimi no quería dejar atrás a su hermano. Mimi sabía que había demasiadas Mabestias como para que su hermano pudiera lidiar con todas ellas al mismo tiempo. Mimi sabía que si ambos se enfocaban en luchar con ellas y se reunían de nuevo con Ricardo y Julius, entonces saldrían de ese caos sin problemas. Pero la señorita no tenía fortaleza física de ningún tipo, y luchar con las Mabestias implicaría dejarla desprotegida. Si quería cumplir con su trabajo, dejar atrás a Tibei era necesario, si querían proteger a su querida señorita, tendrían que hacerlo. Mimi no quería dejar atrás a su hermano, pero tampoco quería despreciar la convicción que él tenía para quedarse atrás y protegerlos. Así que Mimi estaba dispuesta a aceptar su decisión y enfocarse en proteger a la señorita. Mimi, ¿hacia dónde nos dirigimos? Con Hétaro en uno de sus brazos y Mimi tomándola del otro, Anastasia apenas tenía tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Hasta hace un momento, había estado en una reunión con varias personas de importancia para su compañía, discutiendo sobre la ejecución de la operación Reinvención, cuando las paredes de la habitación en la que se encontraban fueron destruidas por decenas de Mabestias que aparecieron de la nada. Ella conocía el nombre de un par de las especies que los atacaron, pero nunca había escuchado hablar de la mayoría. De no ser por la rápida acción de Tibei, Hétaro y Mimi, es posible que todos dentro de la habitación hubieran terminado muertos. Lastimosamente, un par de las personas con las que estaban reunidos, 2 hombres que habían formado parte de la compañía desde antes que ella se volviera la propietaria, perecieron bajo el veneno y las garras de las Mabestias. Antes de que pudieran decidir qué curso de acción tomar, un segundo grupo de Mabestias atacó. Entre ellas había un extraño Volgarm de pequeño tamaño, que era capaz de usar magia. Aparentemente, magia de tierra. Debido a la aparición del Volgarm, la situación se complicó, llevando a que Hétaro fuera mordido por un Arcal, una Mabestia con la forma de una serpiente del grosor de un brazo, lo que lo expuso a un ataque del Volgarm. Ahora, debido a ello, su vida pendía de un hilo. El capitán estaba reunido con varios miembros de nuestro grupo cerca del comedor, ¿verdad? Ante la pregunta de Anastasia, Mimi respondió con otra pregunta, refiriéndose a Ricardo y el grupo de mercenarios llamado Colmillo de Hierro. Sí. Estaban planeando los turnos de guardia de la próxima semana. En ese caso, creo que lo mejor será ir primero con Julius. Su cuarto se encuentra más cerca, señorita. Además, las Mabestias que nos atacaron parecían venir de la dirección donde se encuentra el comedor, así que es seguro que el capitán se encuentre con las manos ocupadas en este momento. Con un rápido análisis de la situación que desentonaba con su tierna apariencia, Mimi expuso el curso de acción que tomarían y las razones de ello. Orgullosa, Anastasia asintió. Fuera Ricardo o Julius, cualquiera de los dos sería más que confiable.
Así que realmente todo dependería de cuál se encontrara más cerca. Tras aceptar el juicio de Mimi con un asentimiento de su cabeza, Anastasia se enfocó en seguir corriendo al lado de su guardaespaldas. Las dos, mano a mano, escaparon recorriendo los corredores internos del hotel, corriendo entre múltiples habitaciones de tatami, las cuales, gracias a la delgadez de su estructura, permitían escuchar los gritos de agonía de personas siendo atacadas y los sonidos de las batallas que se estaban desenvolviendo. Con sus pulmones y piernas suplicando por un descanso, Anastasia corrió y corrió. En ese momento, lo único que tenía en mente era escapar de las bestias que estaban asediando el hotel y salvar la vida de Étaro. Las razones del ataque, aunque la intrigaban, no eran prioridad en ese momento. Su vida, la de sus compañeros y la de sus empleados, eso es todo lo que importaba preservar. Su codicia le impedía aceptar la muerte de nadie importante para ella, por eso también era necesario encontrar a alguien capaz de curar a Étaro cuanto antes. Así que, con sus prioridades bien definidas, la chica corrió y corrió aún más, incapaz de pensar en algo más que llegar a su destino. Fue entonces, que después de girar en un recodo, su cuerpo fue lanzado contra una de las habitaciones. Debido a que sus paredes eran de papel, su cuerpo atravesó el tatami sin problemas, para detenerse al chocar con uno de los pilares de madera que sostenían la estructura. Sintiendo un gran dolor recorrer su pierna derecha, Anastasia intentó ponerse en pie, pero el dolor de su pierna fue tan insoportable que se derrumbó de nuevo. Buscando con su mirada la razón de su dolor, sus ojos se dilataron al percatarse. Sangre fluía libremente desde la base de su pierna, de un corte lo suficientemente profundo como para ver el blanco de su fémur. Liberando un chillido de dolor, Anastasia intentó cubrirse la herida con sus manos. Esa había sido su única reacción, intentar cerrar la herida que estaba provocando que su líquido de vida escapara de su ser. Ana, necesitas hacer un torniquete, de lo contrario no lo lograrás. Fue entonces que una voz suave e inteligente provino de su cuello. Anastasia no se espantó al escucharla, todo lo contrario. La voz la estaba tratando de guiar hacia el curso de acción correcto, como en todo momento en que ella había necesitado de la voz. Respirando profundamente, Anastasia rompió un pedazo del kimono que había vestido desde que se asentaron en el hotel y lo enrolló alrededor de su pierna con fuerza. Una vez consideró que estaba bien ajustado, utilizó el pilar de madera para ponerse en pie. Mimi, ¿dónde estás? ¿Étaro? Con su mirada, Anastasia comenzó a escanear la habitación en busca de los trillizos. En ese momento no parecía encontrarse ninguno a la vista. Gruñendo por el dolor, Anastasia caminó, arrastrando su pie lastimado, hasta la pared destrozada por la que había ingresado. Al llegar allí, apoyándose en su pie sano, se dispuso a regresar al corredor. Pero se detuvo al captar un fuerte olor. Mimi. Étaro. En el corredor por el que había estado corriendo hace no más que un par de minutos, ahora se extendía un camino de sangre, huesos y vísceras. Anastasia, temblando, salió de la habitación y comenzó a seguir el camino. Cada paso que daba, más lágrimas se formaban en sus ojos. Cada paso que daba, más fuertes eran sus náuseas. Cada paso que daba, su esperanza se desvanecía aún más. Llegando al final del recodo, Anastasia finalmente pudo verlo. Era la cabeza de Étaro, a la que le hacían falta los ojos, una oreja y casi todos sus dientes. Más debajo de su cuello, solo quedaba su esófago, lo demás se hallaba esparcido por el corredor. Con sus ojos en blanco, Anastasia se arrodilló involuntariamente, mientras expulsaba todo el contenido de su estómago sobre parte de lo que había sido su querido guardaespaldas. Su mente se encontraba nublada, era incapaz de pensar qué debía hacer en ese momento. Su estómago no paraba de deshacerse de todo su contenido, hasta que de él no salía más que bilis amarillenta. De sus ojos, ya enrojecidos, no paraban de brotar lágrimas, que ya habían dejado un rastro a lo largo de sus mejillas. Su cuerpo, entero, no paraba de sacudirse. Anastasia sentía que su corazón estaba por romperse. Ana. Sé que esto es doloroso de ver. En verdad lo sé, porque a mí también me duele. Pero necesitas seguir moviéndote, no podemos quedarnos en este lugar. No sabemos si la bestia que nos atacó podría volver. Además, tenemos que buscar a Mimi, ella aún podría estar con vida.
Anastasia, que no había reaccionado ante ninguno de los argumentos de la voz que provenía de su cuello, finalmente lo hizo al escuchar el nombre de la trilliza desaparecida. Forzándose a ponerse en pie una vez más, con una pierna herida y la otra temblorosa. Su mirada estaba nublada y su caminar era errático, sin embargo, Anastasia avanzó a lo largo del corredor, que tenía signos de combate a lo largo y ancho de este. Esto es terrible. ¿Qué habrá provocado el ataque? Anastasia, que no se encontraba en estado como para hablar, ignoró el comentario de la voz. Lo que provocó que la bufanda en forma de zorro que estaba enrollada alrededor de su cuello, se sacudiera, cobrando vida. Lo que antes había sido una bufanda, ahora era una zorra de pelaje blanco y mirada afilada. La zorra estiró su cuerpo, de forma en que su hocico rozó el oído izquierdo de Anastasia. Sé que esto pinta muy mal, Ana. Pero tienes que... Antes de que la zorra pudiera terminar de transmitir su mensaje, un fuerte impacto se escuchó y la zorra, como había acordado en el pasado con Anastasia, regresó a su estado inanimado ante la posibilidad de que se encontrasen con alguien. Su existencia como compañera íntima y confidente de Anastasia siempre se había mantenido como un secreto para todos excepto ellas, y a pesar de todo, así seguiría. A menos que Anastasia indicara lo contrario, así permanecería siempre. Una niña de pelo anaranjado se estrelló contra el suelo, a pocos metros de Anastasia. Mimi no se rendirá. Mimi protegerá a la señorita y vengará a Étaro. Era Mimi, que con su pequeño cuerpo cubierto de cortes y su propio kimono bañado en sangre, se levantó a duras penas. Anastasia estaba por llamar su nombre, cuando vio que una bestia de gran tamaño, que poseía un cuerpo extremadamente desagradable, como si estuviera conformado por diferentes animales, apareció frente a Mimi con la intención de atacarla. Anastasia había escuchado sobre esa bestia. Era un Guiltilowe, un ser monstruoso y territorial de increíble poder que habita en lo profundo de los bosques como su rey. ¿El qué hacía ese ser monstruoso allí? Era otra pregunta que tendría que almacenar en su mente para después. Groa. Gruñendo, el ser utilizó su poderoso cuerpo para embestir a Mimi, la cual logró esquivarlo con algunos problemas, para después atacar gritando. Su voz, convertida en una onda de poder mágico, impactó contra parte del costado de la bestia. De no haber sido por la rápida reacción de ese monstruo, es posible que Mimi hubiera asestado un potente golpe. Pero al no haberlo hecho, la bestia aprovechó que Mimi había dejado aberturas para arremeter con sus mandíbulas abiertas. Mimi. Reaccionando al fin, Anastasia gritó el nombre de la niña, al ver que estaba a punto de ser mordida. Mimi, reaccionando un segundo tarde, fue incapaz de salvar su brazo derecho desde su codo para abajo. Sangrando, con tirones de carne y piel colgando, y parte de su hueso sobresaliendo, Mimi volteó hacia Anastasia, ignorando el dolor que sentía. Al ver a su ama allí, su mirada se cargó con un tumulto de emociones. Desde alegría por ver que estaba bien, hasta terror por ver que se encontraba allí, tan cerca del peligro. Señorita, debería de haber seguido directo a su habitación. Corriendo en dirección a ella, Mimi se colocó frente a Anastasia para así poder protegerle, mientras le reclamaba con tono infantil por no haber ido a donde se encontraba Julius. Sabes que no podría dejarte atrás, Mimi. Con dolor en su mirada, Anastasia contempló el lastimado cuerpo de Mimi. Encontrar a un sanador sería vital para mantenerla con vida. Ojalá lo hubiera hecho, señorita. Dándole la espalda a Anastasia, Mimi encaró a la bestia, que las miraba a ambas con sed de sangre. No creo que yo sola pueda vencerlo. Pero, por usted, haré todo lo que pueda, señorita. Mimi, abriendo su boca, dejó salir otro grito. La onda de sonido golpeó el suelo, pero nada más, pues el Guiltilowe había esquivado sin problema. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, pero sobre todo, para sorpresa de la bestia, su lomo había recibido un profundo tajo. Rugiendo, el monstruo encaró a quien lo había atacado por la espalda. Se trataba de un hombre de mirada firme de color amarillo. Julius. Anastasia, sorprendida, parpadeó un par de veces. Allí, frente a ellas, se encontraba el hombre con quien iban a reunirse. Si alguien podía encargarse de voltear la balanza, ese sería él. Me alegra ver que pudo aguantar todo este tiempo, Anastasia-sama. Ruego me disculpe por mi tardanza.
Después de que todo esto pase, estaré dispuesto a recibir el castigo correspondiente sin dar una palabra de queja. Agachando su rostro mientras peinaba su flequillo, Julius se disculpó por haber permitido que todo ese tiempo su ama se mantuviera en constante peligro. Excelente trabajo, Mimi. Ahora yo me haré cargo de todo, tú procura cubrir esa herida. Mirando con desagrado al Guilty Lowe, Julius se colocó en posición de ataque, con su espada frente a sí mismo, lista para acabar con su vida. El monstruo, exudando orgullo e ira, encaró a Julius. El primero en atacar fue la bestia, que a la velocidad del viento embistió a Julius. Con sus mandíbulas, capaces de triturar huesos, listas, se lanzó hacia Julius por la espalda. Había escuchado que los Guilty Lowe son bestias sobre las bestias, que gozan de gran inteligencia, pero está claro que sigues siendo una bestia al final. Realizando un tajo, Julius obligó al monstruo a retroceder. El Guilty Lowe, furioso, se ocultó en las sombras del corredor, volviéndose uno con ellas. Ustedes, encárguense de curar a Anastasia Sama y Mimi. Los demás cúbranme la espalda. Sin bajar la guardia, Julius habló a un grupo de miembros del Colmillo de Hierro que se encontraba a sus espaldas. Sin necesidad de que se dirigieran directamente a ellos, los dos miembros capaces de usar magia curativa asintieron y corrieron en dirección de las dos féminas. Anastasia, al ver que finalmente estaban tratando a Mimi, no pudo sino sonreír un poco, aunque su sonrisa se manchó de dolor al recordar inmediatamente lo sucedido con Hétaro. TCH, no hay forma de que una herida como esta sea revertida. Solo alguien como el caballero Félix sería capaz de reconectar una extremidad. Comentó el mercenario que estaba curando las heridas de Mimi. A Mimi no le importa. Mientras pueda seguir usando mi voz, Mimi luchará por proteger a la señorita. Restándole importancia al asunto, Mimi miró hacia Anastasia, que también estaba siendo tratada. ¿Cómo ves la vida? ¿Podré seguir caminando? No me gustaría volverme una carga en un momento como este. Anastasia era consciente de que sin la vida, ya era una carga por su falta de métodos de defensa, pero siendo incapaz de caminar sería una carga aún mayor. Esta es una herida profunda, Anastasia Sama. Sin embargo, haré lo posible por permitirle seguir caminando. El mercenario, cuyo cuerpo tenía facciones de felino, respondió con determinación a la pregunta de Anastasia. Ella, asintiendo, agradeció por el gesto de su empleado. Tras ello, volvió a prestar atención al fondo del corredor, donde Julius nuevamente se había sumido en batalla con el Guilty Lowe. Eres fuerte, bestia. Eso te lo otorgo. Haciendo un corte lateral con la punta de su espada, Julius saltó hacia atrás. Su brazo, el cual acaba de recibir un zarpazo, ahora tenía profundas marcas de garras grabadas en su carne. Aún así, Ia, Aro. Felgoa. Dos esferas de luz aparecieron tras de él y envolvieron su espada. Al cortar en dirección de la bestia, un torrente de fuego, impulsado por una ráfaga de viento, golpeó a Guilty Lowe, quemándole la mitad de su cara. Las luces eran espíritus, uno rojo y uno verde, y tenían afinidad con la magia de fuego y viento respectivamente. Julius, considerado uno de los pocos caballeros espirituales de ese mundo, tiene contrato con 6 espíritus, afines a cada uno de los tipos de magia. Fuego, tierra, viento, agua, luz y oscuridad. Convirtiéndolo, por supuesto, en un oponente a temer. Parece ser que hoy me tocó a mí lidiar con una difícil situación. Pero era de esperarse, al fin y al cabo, nuestro cliente nos dijo que nuestro objetivo estaba acompañado por una de las candidatas al trono. Julius, que estaba rasgando la victoria, miró con recelo hacia el lugar de donde provenía la voz, al final del corredor. ¿Quién está ahí? Muéstrese o de lo contrario me veré en la necesidad de atacar. Julius, alistando su espada, gritó hacia el final del corredor, sin dejar de mirar al Guilty Lowe. ¿No se supone que eres llamado el caballero amable? A mí no me parece que seas muy amable. Montando una enorme bestia con forma de hipopótamo gigantesco, de entre la oscuridad apareció una niña de pelo azul y aura maligna. Julius reconoció a la bestia como un Wakpi. Aún así, la presencia de la niña era un misterio. ¿Una niña? Susurró Julius, desconcertado. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso eres tú la que orquestó este ataque sobre Anastasia Sama?
Esas son demasiadas preguntas. Quejándose, la niña sacudió la cabeza, molesta. Solo te diré que mi nombre es Meili y que mi trabajo es impedir que interfieras con el trabajo de mi compañera. Compañera. Entre más escuchaba, más impaciente se sentía Julius. Ahora, mantenerlos en su lugar a ti y ese de mi humano grandote, habría sido imposible con la cantidad de chinílicos que tenía antes. Pero ya que el cliente ofreció mucho dinero, madre nos permitió cazar algunos geniales chicos en el desierto que rodea la Atalaya Pléyades. Así que no serán un problema. Sonriendo, la niña aplaudió 2 veces, acción que fue seguida por la aparición de diversas mabestias, entre las cuales había algunas que Julius no reconocía. Había otro Giltilowe, varios Uiranguma, seres similares a osos que estaban cubiertos por las raíces de flores que crecían en sus espaldas. Y hasta un ser de apariencia intimidante que tenía cuerpo de caballo, torso humano donde debía estar su cabeza, una boca en el abdomen del torso y un enorme cuerno donde debía de estar la cabeza humana. Su chillido era similar al llanto de un bebé. Llévense a Anastasia Sanma, sáquenla de aquí. Julius, comprendiendo la magnitud del problema, les indicó a los mercenarios que estaban curando a Anastasia y Mimi que escaparan con ellas. Anastasia, sintiendo un déjà vu que le recordó lo sucedió hace un momento con Tibei, del cual desconocía su estado, estaba dispuesta a reclamar y negarse. Pero al notar la mirada de su caballero, que normalmente era compuesta, nublada por la urgencia, se limitó a aceptar el cuidado de sus mercenarios. Mimi, que se encontraba en mejor estado ahora que el sangrado había sido detenido, la tomó con su única mano y le indicó que volviera a seguirla. No hace falta desperdiciar chicos en ellas. Al fin y al cabo, necesitaremos de todas las fuerzas disponibles para lidiar con el caballero entre caballeros, sonriendo de manera retorcida, como ninguna niña de su edad debería, la chiquilla indicó a las mabestias que se enfocaran en Julius. Lamentando la complejidad de su situación, Anastasia finalmente se dispuso a irse, cuando recordó algo. Julius. ¿Qué pasó con Natsuki-kun? El caballero, que había estado encarando a la multitud de mabestias, la miró sobre su hombro con un gesto de pena. Anastasia Sanma, usted sabe que usted es mi prioridad, me vi en la necesidad de dejarlo en su habitación. Envié a un par de hombres por él, pero viendo la situación, no puedo prometer que siga con vida. Yo, lo entiendo, Julius. Gracias por pensar en mí. Sonriéndole un poco en forma de agradecimiento, Anastasia vio por última vez a su caballero. Te deseo la mejor de las suertes en combate. Y te ordeno que regreses a tu puesto a mi lado una vez que termines. Sonriendo ligeramente, Julius asintió con su cabeza, para entonces cortar a uno de los Wolgarum que aprovechó para atacarlo mientras hablaba con su ama. Enfocándose entonces por completo en el combate, Julius comenzó a atacar con su espada y espíritus a toda bestia que se acercaba a su perímetro. A su vez, Anastasia, Mimi y varios de los mercenarios del Colmillo de Hierro se alejaron en dirección contraria. Mimi, necesitamos rodear estas habitaciones y encontrar la forma de llegar lo más rápidamente posible a mi habitación. Con mirada determinada, Anastasia expresó sus deseos a Mimi. Pero señorita, Mimi, que deseaba escapar de allí cuanto antes para llevar a su ama a una zona segura, se dispuso a reclamar, pero fue detenida por Anastasia. Mimi, hoy he dejado atrás a 2 de mis apreciados empleados. Lo hice porque confío en ellos, en su capacidad de defenderse a sí mismos. Pero el caso de Natsuki-kun es completamente lo contrario. Siendo que yo lo traje a él a esta ciudad, no me perdonaría si escapo dejándolo a su suerte. Más aún considerando su estado actual. Señorita, ahogándose con sus propias palabras, Mimi no encontró la manera de hacer cambiar de opinión a Anastasia, por lo que tras un momento en silencio, asintió. Está bien. En ese caso, deberíamos doblar a la izquierda al final de este corredor. Luego deberemos volver a girar a la izquierda. Es la única forma de llegar, sin cruzar por donde Julius y los demás están luchando con las mabestias. Bien, en ese caso deberíamos apurarnos. Anastasia, con una mirada de determinación, decidió que no dejaría atrás al chico que recientemente se había unido a su nómina y ahora se encontraba en un estado que lo había llevado a depender de ella.
Su corazón aún latía con dificultad debido al dolor emocional, y su mente se encontraba nublada por el miedo y la tristeza. Después de haber visto lo ocurrido a Étaro, era esperable que el conflicto interno que se arremolinaba en ella fuera implacable. Y aún así, estaba determinada a seguir moviéndose, porque no deseaba volver a presenciar algo como eso, sobre todo si implicaba a uno de sus compañeros o empleados cercanos. Y aunque su cercanía con Subaru no era comparable con el cariño que sentía hacia Étaro, aún así el pelinegro no era un desconocido. Había compartido tiempo, comida y conversaciones con él, a lo largo de su viaje desde la capital a Priestella. E incluso antes, había firmado un contrato con él y sus compañeros, debido a sus expectativas en las ideas que él poseía. Definitivamente, Subaru era uno de sus compañeros, uno de sus empleados y una persona en la que estaba depositando muchas expectativas. Eso era suficiente para ella como para no ignorarlo y escapar del hotel sin él. No sé por qué te has aferrado tanto a mí, Natsuki-kun, pero me aseguraré de no defraudarte. Con esas palabras dirigidas al viento, Anastasia avanzó hacia donde esperaba encontrarse con un Subaru con vida. Su pierna le dolía y apenas podía moverla, pero eso no la detendría. Subaru se había mantenido cubierto por las sábanas hasta hace solo unos minutos. Negándose a aceptar lo que estaba ocurriendo, se encerró en su propia mente y se dispuso a no salir de allí. Pero su debilidad era tan grande, que el solo escuchar el sonido de la puerta siendo corrida, bastó para devolverlo a la realidad. Su corazón comenzó a latir a prisa, sus extremidades se tensaron y su garganta se cerró. Subaru-sama. Una voz desconocida llegó a sus oídos. Por su tono, no parecía ser hostil. ¿Acaso habían llegado a salvarlo? ¿Acaso podría recuperar parte de su esperanza de no morir a manos de Elsa? Desesperado por encontrar la respuesta a esas preguntas, Subaru asomó su cara por debajo de las sábanas. Imagen que podría hacer creer a cualquiera que se trataba de un niño asustado que escapaba de los monstruos bajo sus cobijas. Este es el hombre del que hablaba Julius-sama. Parece más un niño asustado que un hombre, qué patético. Uno de los dos hombres, un demi-humano canino vestido con el uniforme del colmillo de hierro, similar a un hábito o suéter, de color blanco con delineado color naranja. Julius-sama dijo que algo le sucedió y terminó en ese estado. Yo lo conocí en una ocasión que fue a la mansión de Anastasia-sama en Lugunica y parecía una persona competente. Quien respondió fue su compañero, un demi-humano con aspecto de oso perezoso. Increíble. ¿Qué pudo haberlo dejado así? ¿Algún tipo de magia? ¿Tal vez magia negra o una maldición? No lo sé, Julius-sama no dijo nada al respecto. Como sea, deberíamos tomarlo y volver con Julius-sama. Él se dirigía a reunirse con Anastasia-sama, por lo que deberíamos apurarnos y unirnos a ellos. Con gesto de seriedad, el mercenario dejó en claro el curso de acción que debían tomar. Tienes razón. En ese caso, ayúdame a ponerlo en pie, ¿será que puede caminar por sí mismo? Al acercarse a Subaru, que seguía mirándolos con la sábana cubriendo su cuerpo de nariz para abajo, el demi-humano con aspecto canino comenzó a tener dudas. No estoy seguro de que vaya a cooperar, de hecho. No sé si funcionará, pero deberíamos preguntarle. Su compañero respondió, mientras se acercaba aún más a Subaru. Una vez al lado del futón, el mercenario lo miró a los ojos. Subaru-sama, ¿cree que podría venir con nosotros? Julius-sama nos envió hacia acá para sacarlo de aquí y llevarlo con nosotros. Ana. ¿Qué dice? El mercenario canino entrecerró los ojos, incapaz de escuchar bien la voz ahogada que había comenzado a salir de la boca de Subaru. No lo sé, Subaru-sama, ¿podría ser más claro? Ana, Anastasia, ¿de dónde está? ¿Está hablando de la señorita? Intercambiando su mirada entre Subaru y su compañero arrodillado al lado de él, el demi-humano canino preguntó para confirmar lo que había escuchado. Parece ser el caso, Subaru-sama, si viene con nosotros, es posible que se reúna con ella. Anastasia, sí, en ese caso, tal vez, solo tal vez. ¿De qué habla? Acercándose a ambos, el demi-humano con facciones de un canino preguntó a su compañero. No tengo idea. Pero parece que está dispuesto a venir con nosotros. ¿Me equivoco, Subaru-sama?
Subaru, mirándolo directamente por primera vez desde que entraron a la habitación, respondió asintiendo con su cabeza. Incluso parecía que su mirada había recuperado un poco de lucidez. Satisfecho, el demi-humano oso perezoso miró a su compañero. Bien. En ese caso yo lo tomaré por el brazo izquierdo y. Ag. Escupiendo sangre, el mercenario canino cayó al suelo. Orb. Impactado, su compañero se puso en pie y se acercó a él. Al hacerlo, sus facciones se retorcieron, transmitiendo emociones como terror y asco. Bajo sus pies, se extendían metros y metros de lo que habían sido los intestinos rosados y ensangrentados de Orb. ¿Qué demonio? Aro. Qué lástima, me habría gustado poder jugar un poco más con ustedes, pero Meili se habría molestado conmigo si lo hubiera hecho. Lastimosamente, no cuento con demasiado tiempo para hacerme cargo de nuestro objetivo. Con una sonrisa amable, Elsa se colocó frente a Subaru, mientras lamía la sangre residual sobre su cuchillo. En lo que tarda un parpadeo, la asesina había rebanado a los dos mercenarios, al punto en que solo sus columnas blanquecinas y visibles a través del reguero de carne y órganos, mantenían unidas ambas mitades de sus cuerpos. No. Huelo miedo en ti. No, es terror, horror. Nunca había conocido a nadie que temiera tanto por su vida ante mi presencia. ¡Qué interesante! Extasiada, la mujer miró con locura a Subaru, que volvía a quebrarse por dentro, el cual le devolvió la mirada con su propia carencia de lucidez. Gimoteando y balbuceando, Subaru abrazó su cuerpo cubierto con la sábana. Clavando sus uñas en cada uno de sus brazos, al punto en que la sangre comenzó a manchar la sábana blanca que lo cubría, Subaru maldijo su propia existencia. Él, aún en su ausencia de cordura, era consciente de la cruda realidad. Su muerte una vez más se encontraba cerca. Capítulo 8. Inacción y consecuencia. 1 día y 8 horas desde la última muerte, 4 muertes. Blair. Incapaz de mantener el contenido de su estómago dentro de sí, Subaru observó con horror cómo, los intestinos de los dos hombres que habían llegado por él, ahora se encontraban cubriendo gran parte del piso de la habitación. Allí, justo en la entrada, se encontraba la persona a la que menos deseaba volver a ver en toda su vida. Elsa. Ahora nadie debería venir a interrumpirnos. Cerrando la puerta de la habitación tras de sí, Elsa miró a Subaru como una bestia miraría a su presa. Sintiendo escalofríos recorrer todo su cuerpo, Subaru volvió a vomitar el poco de bilis que quedaba en su estómago. Lo que salió de su boca ya no era más que un líquido amarillo verdoso, que se sumó a la lista de fluidos que bañaban su futón y sábanas. La sangre y la heces cubrían gran parte de su futón, mientras las sábanas y su ropa estaban llenos de su vómito y orines. Subaru quería escapar de allí. Subaru quería encontrar a Anastasia para poder así escapar del destino que lo perseguía. Con ayuda del caballero de la chica y los líderes de su grupo de mercenarios, Subaru confiaba que su vida podría ser salvada. Pero eso ya no era posible, ahora que Elsa lo había encontrado, lo único que le quedaba era chillar como un cerdo que se revuelca en su miseria mientras acepta otra espantosa muerte. Definitivamente no eres lo que esperaba. Nuestro cliente nos pidió que fuéramos precavidas a la hora de lidiar contigo. Pero parece que más allá de tener que separarte de los guardias de la candidata a la realeza que acompañas, no habrá ningún otro tipo de complicación. No me parece que tan siquiera puedas defenderte. Tienes tanto miedo y estás tan bañado en tu propio desprecio, ni siquiera creo que vaya a ganar nada torturándote, ya que a mí me parece que ya eres un alma torturada. Clavándose las uñas con cada vez más fuerza, pedazos de carne comenzaron a ser arrancados de sus brazos. Subaru, que estaba al borde de perderse por completo en la locura, solo deseaba que Elsa dejara de hablar y se decidiera de una vez a acabar con él. ¿Sabes? Tu miedo fue interesante al principio, pero en verdad estás dando una imagen bastante patética. Si así es como quieres que te vean las personas, no tengo problema con ello. Pero depender de los demás como un bebé recién nacido, mientras haces una rabieta por terminar abandonado, no esperes que todos estén dispuestos a sacrificarse por una persona tan desagradable como tú.
Con sus uñas clavadas en lo profundo de su carne y desesperado por el interminable monólogo de su asesina, Subaru comenzó a sacudir su cabeza. Con sus ojos que no paraban de desbordarse por las lágrimas, Subaru miró a Elsa, la cual lo estaba mirando con una ligera expresión de desagrado manchando su siempre amable rostro. ¿Qué esperas de mí? ¿Quieres que sea como esa chica? El sonido de los tacones de Elsa envolvió la silenciosa habitación, mientras ella se acercaba lentamente a él. Cada paso era un clic-clac, cada clic su corazón se sentía más cerca de colapsar, cada clac su mente sentía más cerca de quebrarse por completo. Te estuvimos observando, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras ese caballero real y el capitán de los mercenarios estuvieran juntos, y tú te encontrarás al lado de la candidata real, llegar a ti habría sido casi imposible. Por eso los observamos pacientemente, esperando nuestra oportunidad. Fue entonces que vimos cómo actuabas. Solo presenciar semejante despliegue de cobardía y asquerosa dependencia, bastaría para convencer a alguien de querer deshacerse de ti. El sonido de sus tacones fue sustituido por el sonido de la sangre y la carne siendo pisados. Así que no te daré la muerte rápida que deseas. Antes no lo iba a hacer por contrato, pero ahora tampoco lo haré, por gusto. Me aseguraré de disfrutar despedazarte lentamente, ¿sabes? No entiendo por qué alguien como tú no ha sido abandonado por todos los que te rodean, en verdad tuviste tanta suerte. Elsa finalmente se detuvo. Su mirada cargada de asco se enfocó en Subaru, que no paraba de sacudir su cabeza y desgarrar su carne con sus uñas. Ella que nació en la desdicha, ella que nunca fue amada, ella que nunca tuvo suerte, ella que no obtuvo nada hasta que hizo algo por ella misma. Ella, que no supo lo que era vivir su vida, hasta que destripó al cerdo que estaba por violarla. Ver a alguien como Subaru, carente de todo valor, ser protegido y querido, le provocaba celos, envidia. Mátame de una vez. Desesperado, Subaru se forzó a sí mismo a suplicar. Su mente se encontraba fragmentada, su alma estaba contaminada, su espíritu corrompido. Su muerte era solo el curso natural de las cosas, morir es lo que debía ser. De eso estaba seguro. Su muerte era el siguiente paso, de eso no había duda. Pero si fuera posible evitar el tortuoso preludio, Subaru estaría dispuesto a lo que sea. Ya te lo dije, no. Me encargaré de hacer que expíes tu desgracia a través del dolor, no, eso suena como si estuviera haciendo todo esto por una razón justa. Y ese no es mi objetivo. Eras alguien amado por el mundo, por eso no fuiste abandonado, aun cuando no eres más que un ser despreciable y sórdido. Y por eso me encargaré de cumplir al pie de la letra todo lo que mi cliente tiene preparado para ti. Voy a hacer de tus últimos minutos en vida, el infierno que desearía que hubieras vivido. De despreciable. Justo cuando Elsa estaba por comenzar su trabajo, Subaru le habló con una firmeza que no esperaba escuchar en alguien como él. Con solo verlo a los ojos, supo que algo había cambiado dentro de él. Era como ver a una persona completamente diferente a la de hace solo un momento. Y yo, despreciable. Confundida, Elsa miró a Subaru detenidamente. Era cierto que Meili en ese momento debía de estar haciéndole tiempo para que ella pudiera torturar a su objetivo. Sin embargo, ella era una mujer libre, y en ese momento su curiosidad necesitaba ser satisfecha. ¿Me ya llamas despreciable? Sus ojos con pupilas oscuras la miraron con odio. Sus brazos, que antes habían estado siendo perforados por sus dedos, ahora colgaban a su lado, derramando sangre sin cesar. Su postura había cambiado, y ahora estaba apoyado sobre sus rodillas. Lo que antes había sido miedo, ahora había sido reemplazado por ira sin adulterar. ¿Qué sabes de mí? Viniste a asesinarme, así que no tienes derecho a hablar de mi vida como si me conocieras. Lo único que te concierne es mi muerte. Nada más. ¿De qué hablas? Después de todo este tiempo en silencio, solo intercambiando palabras lastimeras con la candidata a la realeza, decides hablarme de esa forma. ¿No crees que es tarde como para pretender conseguir una muerte honorable? Eso no me importa. No hables de mí como si me conocieras, perra. ¿Qué sabes tú de mí? Nada. Nadie en este maldito mundo lo hace. Tú no sabes. La tú de este momento no sabe nada por lo que pasé.
Así que me niego a aceptar tu jodido juicio, maldita zorra. Que me veo patético. Que doy pena. Asco. Yo no pedí terminar así. Yo solo quería alcanzar mi maldito final feliz. Nunca le hice daño a nadie. Nunca hice nada a nadie. Nunca hice nada. Siempre fui una desgracia, eso lo sé. Pero me niego a aceptar mi muerte por algo como eso. Algo que solo me atañe a mí y a mis padres. Los únicos con derecho a juzgarme. Interesante. Parece que lograste escapar de la niebla que estaba inundando tu mente. Te felicitaría, pero ya no tengo tiempo para seguir con estos juegos. Me da igual si mis palabras te llegaron o no, o si decidiste dejar de actuar patéticamente justo antes de tu muerte. Nada de eso cambiará tu destino, el cual es morir por el corte de mi cuchillo. Y tu cambio de actitud no va a cambiar, que lo voy a disfrutar. Incluso, ahora que parece que estás dispuesto a luchar, es posible que lo disfrute aún más. Maldita perra. Rabiando, Subaru se dispuso a morder su lengua, así como lo había hecho durante su tortura antes de su anterior muerte. En ese momento, morir o vivir era algo secundario, lo que Subaru no aceptaría era darle el gusto a Elsa y terminar sufriendo una tormentosa y larga muerte. Pero igual que antes, Elsa lo pateó en la quijada, imposibilitándole esa salida. Veo que era cierto que estabas dispuesto a morir. Tal vez te juzgué un poco mal. Eres un chico patético pero determinado. Con su quijada dislocada, Subaru miró con ira a la asesina. Sus ojos seguían llorosos, sus náuseas no habían desaparecido y su cuerpo no paraba de temblar, pero su ira y odio eran suficientemente fuertes para mantenerlo a flote. Esta vez no se permitiría a sí mismo escapar de nuevo al mundo de la locura. No lo permitiré. Hablando con dificultad debido al estado de su mandíbula, Subaru saltó hacia el cuerpo destrozado de uno de los mercenarios. Estirando su mano, Subaru intentó tomar la espada que portaba el cadáver. Frunciendo su rostro debido al dolor, Subaru se estrelló contra la pared de tatami, cruzando 2 habitaciones en el proceso. Antes de que pudiera alcanzar la espada, Elsa, a la velocidad del viento, lo había pateado en el centro de su pecho. Su cuerpo le dolía y parte de su mente le suplicaba que aceptara la derrota. Sin embargo, Subaru no lo aceptaría. Su muerte era inevitable, eso lo sabía. Su muerte era el camino, eso era cierto. Pero se negaba vehementemente a caer de nuevo por mano de la asesina. Nunca más. Nunca más, la tortura que sufrió en manos de Elsa lo quebró física, psicológica y emocionalmente. Aún así, tras regresar de la muerte, la primera fue revertida. Pero no fue lo mismo con las otras 2. Subaru estaba traumado, su cuerpo apenas si le respondía, y su mente estaba hecha un desastre. Por esa razón, Subaru no se permitiría volver a sufrir lo mismo de nuevo. Si volviera a hacerlo, es posible que no quede nada tras regresar de la muerte. Solo un cascarón vacío incapaz de interactuar con los demás. Sin importar el tiempo, Subaru estaba dispuesto a recuperarse de los resultados de la tortura y seguir luchando por su final feliz. Pero para hacerlo, antes tendría que morir sin volver a ser torturado. Morir por su propia mano. Sin importar el método que tuviera que utilizar, alcanzar una rápida muerte era su objetivo. Tras regresar podría empezar a buscar la manera de detener a Elsa y Meili, y luego de eso lamería sus heridas y se enfocaría en sanar su mente y espíritu. Debo apurarme y. Su mandíbula había vuelto a su lugar tras el golpe. Y aunque ahora sentía un dolor agudo en la base de su boca, no podía importarle menos en ese momento. Por un momento consideró volver a intentar morder su lengua, pero sabía que el tiempo no sería suficiente. Y tenía razón. El tiempo se te acabó. A ti y también a mí. Es momento de comenzar. Lamiendo su cuchillo, Elsa sacudió su larga trenza y se acercó a Subaru con la intención de finalmente comenzar la tortura. Con sus ojos llorosos mirándola, el interior de Subaru comenzó a derrumbarse de nuevo. La desesperación que sacudía su corazón era tan grande que podría matarle. Lastimosamente para él, Elsa no lo permitiría. Sacando un colgante con una roca esmeralda de su vestido negro, Elsa se detuvo a su lado. Con esto, tu espíritu se mantendrá aferrado a tu cuerpo sin importar qué.
Ahora, después de colocarle la roca en su cuello, Elsa tomó su mano y acercó su cuchillo a sus dedos. Para ese momento, Subaru había vuelto a perder la fuerza para oponerse. Maldición. ¿Qué ocurrió aquí? Son los chicos que Julius envió a por Natsuki-kun, Mimi, están muertos. Lo siento, señorita, Mimi está segura de que murieron. Si ellos murieron, ¿qué pasó con Natsuki-kun? Natsuki-kun, ¿me escuchas? Si puedes hacerlo, llámame por mi nombre. Por favor. Sin embargo, antes de que Elsa pudiera comenzar la tortura, una voz femenina llamó a Subaru desde la habitación en la que habían estado hace solo un momento. Parece que tardé demasiado. Suspirando, Elsa soltó su mano. Está bien. Me encargaré de esas molestias y seguiré contigo. Espérame ansioso. Anastasia, ignorando a la asesina, Subaru murmuró el nombre de la dueña de la voz que lo llamaba. En ese momento, su desesperación, que parecía haber alcanzado su punto máximo, aumentó aún más. Señorita, parece que atravesaron la pared de ese lado. Mimi irá a investigar, espéreme aquí. Escuchando la voz de Mimi, Subaru comprendió que su destino, inevitablemente, estaba por afectar directamente también a aquellos que lo habían ayudado, acompañado y apoyado durante su declive mental. No, ese pensamiento había llegado demasiado tarde. El hotel entero había sido atacado, y con él, decenas de vidas debieron de haber perecido para ese momento. Y el único culpable era él. Él, que se cayó por miedo y no reveló lo que estaba por suceder. Él, que estúpidamente se ocultó en su caparazón emocional, mientras esperaba que el no separarse de Anastasia bastara para que Elsa y Meili no lo atacaran. Él, que ignoró las vidas de todos excepto la suya. Cobarde, egoísta y egocéntrico. Esas características describían bien su estado actual. ¿Dónde había quedado esa humildad que creía haber adquirido el día que llegó a ese mundo? Aceptar la existencia de sus debilidades nunca había sido suficiente. Intentar luchar por su futuro de manera supuestamente realista, tampoco. Su humildad mediocre, a medio camino, no era más que una excusa para no caer bajo el peso de su propia culpa. Subaru lo sabía, por eso admiraba a Anastasia. Porque él también quería aprender a aceptar verdaderamente sus debilidades y potenciar genuinamente sus cualidades. Porque todo había sido una fachada, en el fondo, seguía siendo el mismo Natsuki Subaru de siempre. El cobarde, inútil y orgulloso Subaru. Su inacción, al final, había condenado a todos los que se encontraban a su lado. Y es cierto que el día que Subaru se encontró con Reynard, aceptó que él sería incapaz de ayudar y, creyendo ser humilde, dejó todo en manos del caballero. Pero ese día, no había sido más que un cobarde que, finalmente volviéndose consciente todas sus debilidades, huyó de su promesa, de las responsabilidades que él mismo había decidido cargar. Lo suyo no era más que una humildad indulgente, con la que se había excusado desvergonzadamente. Al final, Subaru solo era consciente de sus debilidades, pero le era imposible aceptar alguna de sus supuestas cualidades, así que por eso había escapado. Siguiendo lo que para él sería el camino fácil, decidió reinventar y recrear las obras de personas verdaderamente diligentes de su mundo, en búsqueda de una vida fácil. Pero ahora era capaz de comprenderlo. Ningún camino sería fácil. Aquello de lo que huyó ahora había regresado para atormentarlo, y dado que esta vez él era el objetivo, era imposible escapar sin ser perseguido de por vida. Esta vez no era él inmiscuyéndose en los problemas de los demás, eran sus problemas inmiscuyéndose en la vida de quienes lo rodeaban. Y ahora que Subaru se había comprometido a llegar hasta el final con la operación reinvención, y de todas formas no tenía ruta de escape, lo único que podía hacer era luchar por salir adelante con las cartas que tenía. Salir adelante junto a Anastasia, Julius y el Colmillo de Hierro, en verdad era su única opción. Y asegurarse de evitar afectarlos negativamente con sus acciones, comprometiéndose con ayudarlos de cualquier forma posible, sería su única forma de pago. Pero primero, debía asegurarse de no mancillar su mínimo honor, permitiendo que las personas que soportaron su patética actitud después de la tortura, sin entender qué le ocurría, perecieran cruelmente a manos de Elsa. Comprendiendo lo que debía hacer, Subaru se dispuso a gritarles a Anastasia, Mimi y quien más estuviera acompañándolas. Sin embargo, su falta de acción una vez más había resultado demasiado cara.
Mientras había estado deliberando en su mente y luchando contra sus dudas y miedos, completamente solo, Elsa ya se encontraba lista para el ataque. La primera palabra no había empezado a vibrar en sus cuerdas vocales, cuando el cuchillo de Elsa rebanó el abdomen de los 3 mercenarios que ingresaron a la habitación en la que Elsa y él se encontraban ahora. Los 3 hombres cayeron al suelo, liberando gemidos agónicos. Señorita, es una trampa, huya. Mimi, que había reaccionado a tiempo, y gracias a su corta estatura, pudo evitar el corte asesino de Elsa. Retrocediendo, la pequeña mercenaria se dispuso a regresar con su señora, cuando un cuchillo se clavó en su pequeña espalda. Mimi, gimoteando, Subaru, que había aceptado el curso de acción que debía tomar, maldijo en sus adentros su eterna inacción. Las consecuencias de su falta de temple se acumulaban ante sus ojos, que nunca habían parado de segregar saladas lágrimas de frustración y miedo. ¿Por qué me cuesta tanto mentalizarme? Se cuestionó, maldiciendo la lentitud de su mente para procesar situaciones, información y sentimientos. ¡Guau! Girando sobre su cuerpo, Mimi gritó hacia donde se encontraba Elsa. La mujer, que confiadamente había dado por muerta a la niña, fue atrapada por una poderosa onda de sonido que la hizo expulsada de la habitación por el techo. Elsa desapareció, dejando atrás un hueco en el techo, por el que se filtraba un poco de luz lunar, que apenas iluminaba la habitación, dejándola en una especie de penumbra crepuscular. Mimi. Impactada y asustada, Anastasia entró a la habitación seguida por otros 3 mercenarios, los cuales parecían listos para atacar. La comerciante se agachó y, con lágrimas en los ojos, tomó en brazos a la niña. El que sepa usar magia de curación, trátela inmediatamente. Uno de los hombres, un mercenario con facciones de felino, se agachó al lado de Anastasia y estirando sus manos, comenzó a emitir luz de ellas. Otro de los mercenarios, un demi-humano similar a un Lengur, se agachó al lado contrario de Anastasia y, con cuidado, comenzó a sacar el cuchillo de la espalda de Mimi. El proceso fue facilitado por el hecho de que ella se había desmayado. Subaru tenía dudas de que tan profundo había llegado ese largo cuchillo en el pequeño cuerpo de la niña, pero se limitó a mirar. El corte es demasiado profundo, Anastasia-sanma, no estoy seguro de poder. Solo siga curando. Por favor, haga todo lo posible. Con la voz quebrada, Anastasia le suplicó al mercenario enfocado en curación que se esforzara por salvar a la niña. Subaru, que había llegado a encariñarse un poco con la pequeña de actitud energética, quería decir lo mismo. ¿Pero acaso tenía el derecho? Probablemente los 3 mercenarios que se encontraban allí habían pasado más tiempo con Mimi que él, así que sus palabras no solo estarían fuera de lugar, sino que además carecerían por completo de valor. HNK. Incapaz de seguir tirado observando, Subaru intentó ponerse en pie para, al menos, ir donde se encontraban Anastasia, Mimi y los mercenarios. La distancia entre ellos no era mayor a unos 10 metros, pero por lo ocurrido, y por la penumbra que envolvía la habitación, aún no se habían percatado de su presencia. Sin embargo, su cuerpo se encontraba totalmente entumecido, por lo que se desplomó allí mismo. ¿Quién? Anastasia-sanma, tome a la vicecapitana y huya de aquí. El mercenario que no se encontraba ocupado con Mimi, reaccionó al escucharlo, preparándose para atacar. Ese soy yo, Anastasia, soy yo, Subaru. Aunque cada palabra hacía que un dolor potente surgiera de su mandíbula dislocada y luego montada de nuevo a la fuerza, Subaru logró dejar en claro su presencia. Natsuki-kun. ¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes quién mató a 3 de mis mercenarios y atacó a Mimi? La voz de Anastasia lo alcanzó y, por su tono, estaba claro que desconfiaba de él en ese momento. ¿Creía que era otra persona? ¿O simplemente desconfiaba de él por todo lo que había ocurrido? Después del ataque al hotel en medio de su insistencia por estar cerca de ella, no sería de extrañar que Anastasia tuviera sus dudas respecto a él. Estoy bien, al menos no tengo heridas letales. Y lo único que sé es que una asesina fue contratada para matarme, y por eso sucedió todo esto. Decidiendo ser sincero, Subaru le reveló la verdad de lo que ocurría a Anastasia. Lo siento, Anastasia, no he sido más que una molestia. Por mi culpa el hotel fue atacado. Los 2 mercenarios que vinieron por mí fueron asesinados. Y ahora 3 más murieron y Mimi fue atacada.
Natsuki-kun, lo que ocurrió, tiene algo que ver con tu estado de los últimos 2 días. Sabías que algo así iba a ocurrir, y no nos dijiste nada. Su voz, la voz de Anastasia, estaba enojada, triste, decepcionada. Y ahora parece que te encuentras mejor, Natsuki-kun, ¿acaso estás trabajando para el enemigo? La voz de Anastasia le transmitía bastantes sentimientos. Y aún con ese intenso flujo de emociones, estaba claro que se sentía traicionada. ¿Acaso en verdad había llegado a verlo como parte de su empresa? No, dudarlo sería ser injusto con ella después de todo lo que hizo por él todo ese tiempo. Fuera por negocio o no, por intereses o por amabilidad, Anastasia siempre lo trató con cordialidad. Y ahora que dudaba de él, era esperable que se sintiera traicionada. Sé que no tengo cómo probarlo, más ahora que estoy vivo a pesar de haber sido atacado, pero mi fidelidad pertenece a la empresa Osin y a ti. Firmé nuestro acuerdo con ello en mente. Podía sonar cursi o cliché, pero en el momento, con todo lo que tenía en mente, era lo único que se le ocurría. Además, es cierto que después de todo lo ocurrido, él le debía al menos algo de fidelidad a Anastasia y su compañía. Sobre todo a ella. No sé si puedo creerte, Natsuki-kun. Hace solo unas horas no podías hablar con nadie más que mí, no parabas de tartamudear y de temblar, y tus ojos estaban rojos por el llanto. Y aunque no puedo verte bien, parece que has salido del estado de trance en el que te encontrabas. Además, estabas en la misma habitación que la persona que asesinó a al menos 5 de mis empleados y apuñaló a Mimi. Y por lo que puedo ver, es cierto que no tienes heridas letales. Es sospechoso, pero quiero creer que no te juzgué mal y terminé colocando mis expectativas en la persona equivocada. Llámalo orgullo de comerciante si quieres. Así que por ahora enfoquémonos en salir de aquí. Gracias, Anastasia-sama. Cuando salgamos de esta, me aseguraré de pagar su confianza. Subaru, que escuchó en silencio como Anastasia hablaba con una voz cargada de sentimientos contradictorios, agradeció porque al final decidiera darle el beneficio de la duda. Agachando su cabeza para ocultar su vergüenza, Subaru lamentó con más fuerza que antes el haber permitido que su debilidad le impidiera prevenir el ataque de Elsa y Meili. Natsuki-kun, ¿puedes ponerte en pie? Me gustaría ayudarte, pero me resulta imposible. Con Mimi en sus brazos, cuyo sangrado aún no había sido detenido del todo, Anastasia se puso en pie y le lanzó esa pregunta. Puede que tenga algunos huesos rotos, pero creo que si me esfuerzo, antes de que pudiera continuar, el mercenario que no había estado enfocado en el tratamiento de Mimi, se acercó a él y le ofreció su mano. Al parecer, Anastasia ya le había indicado que Subaru no era una amenaza y que lo ayudara a levantarse. Gracias. Tomando la mano del mercenario, Subaru logró ponerse en pie. Al hacerlo, un fuerte dolor recorrió su cuerpo entero. Varias de sus costillas se hallaban quebradas, de eso no había duda. Bien, salgamos de aquí y busquemos a Ricardo. Julius probablemente siga ocupado luchando contra hordas de mabestias, así que Ricardo definitivamente es la mejor opción que tenemos. Me gustaría creer que esa asesina murió por el ataque de Mimi, pero algo me dice que no será tan fácil. Como sea, recibir un grito de Mimi a quemarropa debería bastar para dejarla inconsciente por varios minutos. Estando de acuerdo con Anastasia, pues él mismo vio cómo Elsa salió despedida de la habitación al recibir el potente impacto, Subaru caminó hasta donde se encontraba ella con ayuda del mercenario. Una vez allí, los 6 cruzaron el hoyo en la pared. De reojo, notó el gesto de dolor que tenía el demi-humano por dejar atrás los cadáveres de sus compañeros. Gesto que añadió peso a la culpa que ya sentía por ser incapaz de evitar todo lo que estaba ocurriendo. Olaf, ¿podrías seguir aplicando magia curativa mientras avanzamos? El mercenario en cuestión asintió y tocó el cuerpo de Mimi con la palma de su mano, la cual nuevamente comenzó a emitir luz. Estaban ingresando a la que anteriormente había sido la habitación de Anastasia, por el hueco por el que había pasado tras ser golpeado por Elsa, cuando Subaru sintió un cambio en el ambiente. El olor a sangre y ese era el mismo de antes, los sonidos de combate en la lejanía aún eran escuchables, todo permanecía igual que antes. Sin embargo, la tensión en el aire había vuelto a aumentar. Ese ataque sí me dolió, fue increíble. Pensar que un cuerpo tan pequeño tendría tanto poder. Con su vestido roto y lleno de sangre, Elsa salió de entre las sombras.
Increíblemente, a pesar del estado de sus ropas, su cuerpo parecía no tener gran daño. Su paso era lento y calculador, pero la sonrisa en su rostro solo se había intensificado. En verdad necesito ver cómo son las entrañas de esa niña de mi humana. Estoy segura de que son hermosas. Atáquenla. Sin dudarlo, Anastasia les ordenó a sus mercenarios que atacaran a Elsa. Dejando a Subaru por sí mismo y deteniendo el tratamiento de Mimi, los hombres se abalanzaron sobre la mujer en sincronía con sus espadas listas. Pero nada de eso importaba contra una mujer con la velocidad, agilidad y fuerza de Elsa. Subaru lo sabía, pues ni la velocidad de Fel ni el físico del viejo Rom habían sido suficientes para hacerle frente. Oh, parece ser que hoy me encontré con guerreros muy capaces, claro que sí, así que les pido perdón, pero mi tiempo para jugar se acabó hace mucho tiempo. Con un ágil movimiento de su cintura, la mujer esquivó los 3 ataques, y en un movimiento fluido, 2 manos, una pierna y un cúmulo de intestinos, volaron por el aire. Gritando por el dolor, el hombre destripado se desplomó sobre un enorme charco de su propia sangre. Chillando, el hombre que perdió uno de sus pies se lanzó hacia Elsa con la espada levantada, pero ésta lo terminó de desmembrar y le realizó un corte a lo largo del cuello en un solo movimiento. El último mercenario, el que perdió ambos brazos, miró con terror a la mujer, la cual simplemente lo decapitó y lo dejó de lado mientras era bañada por su sangre. Con un aterrador silbido del viento siendo cortado por el filo de su cuchillo, Elsa sacudió la sangre acumulada en este. Satisfecha con el resultado, volvió a enfocarse en Anastasia y Subaru. La mirada de Subaru se cruzó con la de ella, y su cuerpo para entonces ya estaba temblando sin parar nuevamente. A partir de ahí todo fue extremadamente confuso para él. Anastasia, no, su bufanda se movió, como si tuviera vida. Algo se supone que debía ocurrir, la bufanda quería algo con su dueña, pero antes de que nada pudiera ocurrir entre ellas, un cuchillo se clavó en el cuerpo de la bufanda. La bufanda blanca se convirtió en puntos de luz que se dispersaron en el aire. Y al mismo tiempo, el cuerpo de Mimi cayó al suelo, junto a los brazos de Anastasia. Gritando, Anastasia intentó proteger a la niña, a pesar de recién haber perdido sus brazos. Pero Elsa, como si se tratara del viento, deslizó su cuchillo verticalmente por el cuerpo de Mimi, partiéndola en 2. Su cerebro, esófago, pulmones, hígado, estómago y por supuesto, intestinos, se regaron por el suelo de madera. Anastasia, finalmente cayendo en estado de shock, se desplomó como un títere al que le cortaron los hilos. Con su mirada perdida, comenzó a balbucear cosas que Subaru no habría comprendido ni aunque estuviera en condiciones de hacerlo. Parpadeando, Subaru, que apenas se estaba sosteniendo a sí mismo, observó con su mirada nublada por las lágrimas, como Elsa se deleitaba con las vísceras esparcidas de Mimi. Sentía miedo, pero sobre todo ira. Quería huir, pero sobre todo luchar. Se odiaba a sí mismo, pero odiaba más a Elsa. Sin embargo, él ya lo había asumido. Él era consciente de sus debilidades, desde aquel día que Reinar tomó su relevo, Subaru entendió que nunca más volvería a combatir. Así que era inútil. Sin importar cuánto deseara hacer algo, sin importar cuánto ardiera el odio en su interior y sus deseos de venganza lo quemaran por dentro, él no podría hacer nada. Te odio, perra, incapaz de contener los sentimientos de frustración en su interior, Subaru musitó, mientras se agachaba dificultosamente cerca de Anastasia. La chica seguía con la mirada perdida, balbuceando cosas incomprensibles. Es una lástima, claro que sí. Yo que la estaba pasando tan bien, Elsa le habló sin dejar de mirar a Mimi. Te dije que sufrirías, ¿no es así? Ahora que dejaste morir a la gente que te ofreció su amabilidad, a la mujer que no te dio la espalda, cuando dejaste salir tu lado más patético y desagradable, finalmente te quedaste completamente solo. ¿Cómo llegaron aquí? Esta ciudad está completamente fortificada, ¿cómo entraron con todas sus mabestias? Subaru los había llegado a ver cuando Julius se fue en busca de Anastasia. Fue justo un instante antes de que se pudiera cubrir con su sábana. Aun con su mente al borde del colapso, Subaru pudo ver los seres monstruosos con cuernos. Por lo que sabía, esas eran mabestias. Seres creados por la bruja de los celos.
Además, Anastasia había mencionado que Julius se encontraba peleando con una horda de mabestias, así que eso lo confirmaba. Y si recordaba bien, Meili era la niña que los comandaba. En verdad enloqueciste de nuevo, qué cambio de tema más extraño. ¿Estás tratando de escapar de la pesadilla que estás viviendo? Pero si apenas acaba de comenzar, Elsa, sonriendo, lo miró de nuevo. La sonrisa amable había desaparecido, dejando solo perversión y maldad. Como sea, nada cambiará que estás por morir, así que no me importa decírtelo. Entramos por las alcantarillas. En una ciudad llena de canales como esta, el sistema de alcantarillado es tan espacioso como puede llegar a serlo, perfecto para asesinos como nosotros, ¿no crees? Gracias, perra, me aseguraré de darle uso a esa información cuando vuelva de este infierno. Sonriéndole de vuelta, Subaru rápidamente y sin dudarlo atravesó su cuello con una de las espadas cortas que habían pertenecido a los mercenarios, mientras con su otra mano arrancaba el colgante con la roca esmeralda y lo lanzaba a la habitación de al lado por el hueco que antes había dejado atrás. Todo había ocurrido muy rápidamente. Mientras Elsa había estado mirando las vísceras de Mimi, Subaru aprovechó la rara oportunidad para tomar la espada al momento de arrodillarse al lado de Anastasia. Tras ello, la había ocultado tras de sí, sosteniéndola con la poca fuerza que le quedaba en uno de sus autoflagelados brazos. No puede ser, Subaru sintió la brisa generada por el movimiento de la mujer, pero ya era demasiado tarde para ambos. El frío acero de la espada se sentía entrando por el lado derecho de su cuello y saliendo por el izquierdo. También podía sentir los ríos de sangre que bajaban por su garganta, inundando su esófago, pulmones y estómago. Te lo dije, me niego a morir torturado, por ti. Escupiendo borbotones de sangre, Subaru se desplomó al lado de Anastasia. Para ese momento, su vista ya se estaba oscureciendo, por lo que le fue físicamente imposible observar la reacción de Elsa. Pero sin duda, estaba seguro de que la había tomado por sorpresa. Ahora que había frustrado su plan, podría considerar que finalmente había robado una victoria a Elsa la asesina. Para ese momento, su mente ya hacía cortocircuito y su cuello tenía un potente dolor entumecido por la sensación de la muerte. La idea de morir lo seguía aterrando, y su corazón y mente estaban siendo grabados con profundas cicatrices. Probablemente regresaría con traumas tan profundos como dichas cicatrices, tras su ahora quinta muerte. 5 muertes, pero, la muerte seguía siendo dolorosa, la muerte seguía siendo solitaria, la muerte seguía atormentándolo, sin embargo, pagar su vida como precio para evitar volver a sufrir la tortura de la asesina erótica, para él se sentía como barato en ese momento. Así de desesperado se sentía. No quiero morir, todavía, tengo miedo, Echidna, ayúdame, Julius. Ricardo. Mimi. Taro. Tibei. Tenía mucho que vivir, por MY. Por ustedes, pensé que podría lograrlo, pero, sigo incompleta, me falta mucho, Echidna, no quiero volver allí, no quiero volver al basurero, tengo miedo. No, quiero morir, incompleta, sálvame, por F. Fue en sus últimos segundos de vida, cuando todo se oscurecía, que en su mirada se grabó con fuego el gesto de Anastasia. La persona astuta y segura que había sido en vida, ahora era una chica frágil y asustada. En ese momento, Subaru pudo apreciar las debilidades de la mujer que las había superado. En su lecho de muerte, Subaru pudo comprender lo que antes habían sido los balbuceos de una chica moribunda. Y se sintió identificado. En su lecho de muerte, ambos eran iguales. Cuando Subaru fue incapaz de seguir escuchando los balbuceos delusorios de Anastasia, su vista se había esfumado hace rato. Al final solo quedaron sus pensamientos y las súplicas de Anastasia. Subaru no podía comenzar a comprender todo lo que había escuchado, porque había sido confuso y porque él no estaba en condición de entenderlo. Sin embargo, ella le había transmitido sus sentimientos. Y su deseo de ser salvada, aunque no iba dirigido directamente a él, también había sido transmitido. Por ello, una profunda sensación de culpa lo invadió en sus últimos momentos de vida. Él se sabía el gran culpable tras toda la catástrofe ocurrida en el hotel, la consecuencia de su inacción.
Pero escuchar la deprimente muerte de Anastasia lo hizo sentir aún más culpable, lo hizo sentir responsable. Así que Subaru se comprometió con algo. Me aseguraré de ayudarte, Anastasia, si mis ideas y mi presencia pueden servirte para alcanzar tus sueños, entonces me aseguraré de dar todo de mí para ello, no te abandonaré, no dejaré que tengas una muerte como esa de nuevo, te salvaré, lo juro, esta vez cumpliré, esta vez no huiré, esta vez superaré mis debilidades y alcanzaré mi final feliz, y me aseguraré de que tú también cumplas tus sueños y alcances el tuyo, lo juro, Anastasia. De manera paralela a como fue durante su primer muerte, Subaru se sintió con la necesidad de salvar a la chica que murió por su inacción. Para poder despejar el peso de las consecuencias de sus actos y pagar el buen trato de Anastasia, que lo salvó con su presencia y acciones de perderse en la desesperación y locura, Subaru se volvió a comprometer con salvar a alguien. Pero esta vez, se aseguraría de no rendirse. No la abandonaría como a Satella, como a Emilia. Esta vez se aseguraría de no permitir que sus debilidades fueran excusa para escapar. Fundiéndose en la oscuridad de la muerte, un último pensamiento pasó por su mente. Esta vez, lo lograré. Te ayudaré, Anastasia. Y estaré a la altura de tus expectativas. Con su mente y cuerpo volviéndose uno con las sombras cargadas de celos, Subaru dejó una vez más un mundo lleno de sus fracasos. Otra vez, Subaru prometió salvar a alguien aparte de sí mismo. Sin embargo, en el interior de su conciencia, él sabía que no estaba mentalmente preparado para el desafío de hacerlo. Subaru, sin darse cuenta, caminaba por la cuerda floja llamada su mente.